Bienvenidos a todos los amigos que nos sintonizan y nos visualizan por el canal de YouTube Azul Estéreo y también por las redes sociales. Recuerden que nuestras cuentas son Azul Estéreo Radio Digital y nuestra página azulestereoradiodigital.blogspot.com. Recuerden sintonizarnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por su programa La Voz del Inspector, transmitido por Cosmos, emisora 102.5 FM, el universo de la radio. También pueden escucharnos a través de la web www.cosmos102fm.com. Queremos también darle un especial saludo a todos nuestros compañeros que se encuentran en los diferentes servicios de vigilancia y patrullaje. Vamos a entrar de lleno a profundizar en la temática correspondiente. Amigos, vamos a hablar de esta temática que nos llama poderosamente la atención con diversidad de, vamos a decirlo así, problemáticas que se vienen suscitando, como por el caso de 3 jóvenes detenidos, 3 adolescentes por matar a una dama, una señora de 85 años. Esto fue en la ciudad de Caracas, los cuales la asfixiaron con una almohada. Este hecho ocurrió el 3 de mayo. Pero también tenemos otros casos, ¿verdad?, donde se ven involucrados niños y niñas, en el caso del bullying. Acordémonos que esta es una agresión que aísla y podría incluso llevar al niño o al adolescente al suicidio. Entonces, bueno, los padres y representantes deben de tener mucho cuidado con este tipo de situación. Aunado a esto, se han presentado también, como decía anteriormente, las imputaciones pues, de estos adolescentes, como uno de estos casos, un adolescente que fue agresor de otro en el Liceo Coromoto en el estado Bolívar. Ese hecho ocurrió en el mes ya de iniciado junio ya. También tenemos otros casos, ¿verdad?, de acoso, como fue un caso de una joven quien agredió a una niña adolescente con problemas autistas y a otra niña con problemas de síndrome de Down. Ambas fueron también procesadas por el Ministerio Público. Entonces estaremos hablando, ¿verdad?, de esta temática. Y bueno, recuerden que pueden también, en caso de alguna emergencia, llamar al 0800 Yaracuy, al 171, y pueden también descargar su aplicación a través de la Google Store o Play Store para que tengan su aplicación de los cuadrantes de paz. Sabemos pues que la necesidad de contar con normas y límites para el buen funcionamiento de cualquier grupo humano no puede cuestionarse. Las reglas del juego deben estar perfectamente definidas para el logro de cualquier iniciativa humana. Tenemos pues que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, LONNA, ¿verdad?, esta consta de 685 artículos. Esta entró en vigencia el 1 de abril del 2000. Ha sido producto de varias reformas, ¿verdad?, para adecuarla a nuestra dinámica pues, venezolana. Y la última reforma se realizó el 5 de junio del 2015. En la referida ley se establecen los derechos y deberes, así como las responsabilidades para niños, niñas y adolescentes. También otras responsabilidades para los adultos. Tenemos que se tiene como la finalidad en el presente programa dar a conocer y orientar a la ciudadanía, informar de ciertas condiciones que aplican en dicha ley para así promoverla y en caso necesario, ¿verdad?, en nuestro contexto social yaracuyano y a través de nuestro Estado venezolano, ¿verdad?, si se presentase algún caso, dar cumplimiento a todos y a cada uno de los artículos plasmados en esta ley. Por lo tanto, es necesario una evaluación y destacar aspectos importantes
y aplicar esta ley en la sociedad venezolana, donde los derechos y deberes han quedado algo abandonados. Por esto la importancia de hablar de esta ley. También debemos hacer y diferenciar, ¿verdad? Hacer conocer la diferencia entre un niño, niña y adolescente para poder ahondarnos en esta temática. Se establece en esta ley pues la diferencia entre niño, niña y adolescente, ¿verdad? Y el niño o niña es toda persona con menos de 12 años de edad. El adolescente es toda persona con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. Entonces, óigase bien, adolescente es toda persona con edad comprendida entre los 12 y 18 años. La edad, vamos a decir, juvenil, ¿verdad? Pero hay otras, vamos a decir, otros factores que influyen a ciertas tendencias o actitudes de los jóvenes, ¿verdad? De estos adolescentes. Estas precisiones son muy importantes porque influyen en la asignación de responsabilidades de los niños, las niñas y adolescentes de acuerdo con los límites establecidos por la propia ley. Hay algo que es muy interesante, ¿verdad? Ante estos hechos de conducta infractora, incluso violenta, que ameritan o han ameritado la responsabilidad penal del adolescente. Esto se encuentra establecido en el artículo, en el título 5 de la referida ley, donde aparece todo lo referente al sistema penal de responsabilidad del adolescente. Este sistema está integrado por el conjunto de órganos y entidades que se encargan del establecimiento de la responsabilidad del adolescente. El adolescente que incurra en la comisión de hechos punibles responde por su infracción en la medida de su culpabilidad. Se considera adolescente infractor a aquel que ha cometido actos previamente definidos como delito o falta según la ley penal, la cual se contempla en esta ley especial como la LOM. Tenemos también que esta referida ley establece los integrantes del sistema penal de responsabilidad, quienes son la sección de adolescentes del Tribunal Penal, la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, las Defensorías Públicas, la Policía de Investigación, programas y entidades de atención. Con respecto a la responsabilidad penal del niño, la LOM expresa: cuando un niño se encuentre incurso en un hecho punible, solo se aplicarán medidas de protección, de acuerdo a lo previsto en esta ley. En cambio, el adolescente infractor, ¿verdad?, aunque no tenga plena capacidad para entender la magnitud del daño que se ha cometido, se le responsabiliza por ello, pero aplicándosele una sanción con fines esencialmente educativos. También, más adelante explicaré, ya cuando son delitos mayores. Y el artículo 622 expresa: el adolescente que incurra en la comisión de hechos punibles responde por el hecho en la medida de su culpabilidad, de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la sanción que se le impone, por cuanto hay mecanismos que deben ser aplicados para proteger los derechos de incluso el niño, niña o adolescente. En este caso los adolescentes tienen que estar aprendidos en partes diferenciadas. También llamar al fiscal de guardia con competencia en el mismo, y la consejera del SEGNA y todas estas personas que puedan tener competencia en la asistencia al niño, niña o adolescente. También tenemos que, para determinar la medida aplicable, se debe tener en cuenta lo siguiente: la comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado, la comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho. También tenemos la naturaleza y gravedad de los hechos.
También tenemos el grado de responsabilidad del adolescente, la proporcionalidad y propiedad de la medida, y tenemos la edad del adolescente y su capacidad de cumplir la medida, los esfuerzos del adolescente por reparar los daños y los resultados de los informes clínicos y psicosociales. La LOCNA establece en forma explícita que solo se podrá privar de su libertad al adolescente cuando se cometa algunos de los siguientes delitos establecidos en el artículo 628, como son el homicidio, salvo el culposo, las lesiones gravísimas, salvo el culposo, la violación, el robo agravado, el secuestro, el tráfico de drogas, el robo o hurto de vehículos automotores, abuso sexual, extorsión o asalto a transporte público. Entonces tenemos que también esta ley contempla la excepcionalidad para la detención del adolescente infractor, según los siguientes casos. Está la detención en flagrancia, el artículo 557, ¿verdad? La cual, como dice allí, se puede privar de libertad, pero se debe colocar separado de los infractores adultos, ¿verdad? Ese es cuando se consigue en la comisión del hecho punible. La detención para la identificación. Esto es cuando está establecido en el artículo 558, cuando en una investigación en curso existan evidencias contra un adolescente que no se encuentra civilmente identificado o exista alguna duda sobre su identidad. El juez de control o a solicitud del Ministerio Público podrá acordar la detención privativa del adolescente hasta por 96 horas a fin de verificar su identidad. También tenemos que detención para asegurar la comparecencia a una audiencia preliminar, ¿verdad? También se puede aplicar allí la detención preventiva. Esto está establecido en el mismo artículo 558. Y tenemos también que una vez comprobada la responsabilidad penal del adolescente, incurso en hechos ilícitos, se le aplicarán las siguientes medidas como sanciones. El artículo 623 establece la orientación verbal educativa. Es una imposición de reglas de conducta que determinan las obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez de control o de juicio al adolescente. También allí, mediante una explicación clara y precisa, ¿verdad?, de la licitud del hecho cometido, dirigida a internalizar y concientizar su conducta, a los efectos de comprender su responsabilidad y el daño social causado. Se dejará constancia en el acta dándose por cumplida esta sanción. Este es un tipo de medida. También tenemos el artículo 625 como otra medida, es referente a los servicios a la comunidad. Estos se darán mediante tareas asignadas al adolescente, los cuales deben cumplirse gratuitamente hasta 6 meses en jornadas máximas de 8 horas semanales, estando contempladas las actividades en programas por los consejos comunales y otras organizaciones comunales. Bueno, también aprovecho la oportunidad de hacer el exhorto a los consejos comunales, ¿verdad?, a los amigos que conforman pues estos comités, como son el comité del agua, el comité de la salud, el comité de electricidad, y bueno, donde existen el comité para lo que tiene que ver para las comunicaciones, ¿verdad? Entonces debe existir también un comité encargado de velar por los niños, niñas, adolescentes. Deben de crearlo, porque si existen otros comités, así como el comité del CLAN, el comité del gas y del agua, debe existir estos comités. Tenemos que también existe el artículo 626, que habla sobre la libertad asistida. Es la libertad que se le otorga al adolescente con la asistencia, supervisión y orientación de un especialista que le llevará el caso y realizará un seguimiento de un programa socioeducativo al cual debe él cumplir en un área de educación o en el área social del estudio que va a realizar. Esta puede tener un máximo de duración de 2 años.
Tenemos también el artículo 627 que habla de la semilibertad. Es la asistencia obligatoria del adolescente a un centro especializado durante sus ratos libres en la semana. Esta no excederá de un año sin interferir en la asistencia a un centro educativo o cumplir con su horario de trabajo. Y el artículo 628 establece la privación de libertad. Se interna al adolescente en un establecimiento público, solo podrá salir por orden judicial, cumplirá la pena mínima establecida en la ley penal especial, como es la LONA, para el hecho punible correspondiente. Esto aunado pues a lo establecido en el Código Penal, y en el literal A establece que la pena sería entre 6 y 10 años y el literal B entre 4 y 6 años. O sea que es para menos cuantía en la pena por la infracción o el delito cometido. O sea, delito mediano, vamos a llamarlo así. Esto tiene que ver con delitos como en el caso de lo que tiene que ver con lesiones. También tenemos, ¿verdad?, que la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente es la normativa encargada de regular todo lo referente en materia de menores de edad, así como castigar a quienes agredan, abusen, maltraten y transgredan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con frecuencia los niños son sometidos a actos que transgreden sus derechos. Entre ellos tenemos como es su inocencia y el desconocimiento. Quizás se encuentran así indefensos, pero en la mayoría de los casos estos abusos son cometidos en presencia de las personas adultas, que prefieren guardar silencio para evitar posibles represalias. Sin embargo, la ley no solo penaliza a quienes incurren en un hecho punible contra un menor, también castiga a quienes permiten que esto suceda u omiten denunciar lo ocurrido. Tenemos entre los delitos más frecuentes están los que incluso se están ejecutando con mayor frecuencia sobre los niños, es el trato cruel o maltrato, el cual suele ser ejecutado en la mayoría de los casos por los padres, representantes o responsables de los menores. También se han dado unos casos de violaciones por allí, que han sido castigados por el Ministerio Público. Cabe destacar que el maltrato puede ser físico y psíquico. Para estos casos incluso la ley establece una pena de 1 a 3 años de prisión. Así también tenemos que quienes valiéndose de amenazas someten a un niño o un adolescente a trabajo forzoso. Estos pueden ser penados con 1 o 3 años de prisión, ¿verdad? Estos casos los vemos en las calles día tras día, niños pidiendo en las esquinas, vendiendo golosinas, limpiando vidrios de vehículos o siendo utilizados como señuelas para obtener también dinero a través de la venta del microtráfico, de la droga y otros productos que puedan vender. Tenemos también uno de los delitos más graves que se puede cometer contra un menor, es el abuso sexual, el cual no necesariamente implica penetración carnal de forma anal, vaginal o oral. También puede ser a través de la introducción de objetos sexuales o de otro tipo. Este acto es castigado con diferentes penas dependiendo de la gravedad, las cuales varían entre 2 años de prisión y 20 años. De igual forma, la ley considera un delito el suministro de fuegos artificiales a un niño o adolescente en la época decembrina. Algunos padres acostumbran comprarle algunos juegos pirotécnicos a sus hijos con o sin el consentimiento y conocimiento del peligro que amerita. Esto representa la manipulación de estos artefactos que pueden ser incluso dañinos para su salud al explotarle o manipularlos indebidamente o causarle daño a otros niños. Es por eso que la LONA penaliza esta actividad con prisión de 3 a 2 años, así como el cierre incluso de establecimientos que vendan este tipo de mercancía a un menor de edad. Tenemos que los organismos de protección, ¿verdad? El Estado venezolano es el principal garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual han creado un conjunto de instituciones especializadas en la materia, como son el Ministerio Público, los tribunales de protección al niño, niña y adolescente,
la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Derechos y de los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, también las organizaciones legalmente constituidas con por lo menos 2 años de funcionamiento relacionados con el asunto objeto de la acción judicial de protección. Tenemos que también referente pues, a los delitos contra niños, niñas y adolescentes que están previstos en la ley, están la tortura, ¿verdad? Está establecida en el artículo 253, se establece una prisión de 1 a 5 años. Tenemos el trato cruel o maltrato en el artículo 254, establece la prisión de 1 a 3 años. El trabajo forzoso establecido en el artículo 255 establece prisión de 1 a 3 años. La admisión o lucro por trabajo contraindicado está establecida en el artículo 256, establece una prisión de 6 meses a 2 años. La admisión o lucro por trabajos de niños y niñas hasta 8 años establece una prisión de 1 a 3 años. Tenemos también que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, tipificada en el artículo 258 de la LOMNA, establece una prisión de 5 a 8 años. El abuso sexual a niños y niñas, en el artículo 259, establece una prisión de 2 a 6 años. También tenemos que el abuso sexual, y aquí se ve la diferenciación, el abuso sexual a adolescentes, ¿verdad? También establece una prisión de 2 a 6 años. También indica que si implica penetración genital o anal mediante el acto carnal, manual o introducción de objeto, penetración oral, aún con instrumentos que simulen objetos sexuales, la prisión será de 15 a 20 años. De igual manera para los niños y niñas. Tenemos que el suministro de armas y municiones o explosivos, establecido o tipificado en el artículo 261, establece una prisión de 1 a 5 años. También tenemos que el suministro de fuegos artificiales, anteriormente era más referido a las armas y municiones y algunos explosivos como la granada, ¿verdad? Es el artículo 261. En este caso, el artículo 262, suministro de fuegos artificiales, que lo mencioné rápidamente, habla de la prisión de 3 meses a 1 año. Puede también tener una ampliación de 6 meses a 2 años. Y tenemos que el suministro de sustancias nocivas está tipificado en el artículo 263, contempla una prisión de 6 meses a 2 años. Tenemos que el uso de niños, niñas y adolescentes para delinquir, ¿verdad? Quien comete un delito en concurrencia con un niño o niña o adolescente que lo usen para cometer actos delictivos o induzcan a este tipo de acciones, pueden tener una prisión de 1 a 3 años. La inclusión de niños, niñas o adolescentes en grupos criminales está establecido en el artículo 265. Quien fomente, dirige, participe o se lucre de asociaciones constituidas para cometer delitos de las que formen parte un niño, niña o adolescente, o quien los reclute con este fin, pueden tener prisión de 2 a 6 años. Incluso una ampliación, la prisión puede ser de 4 a 8 años, ¿verdad? Porque cuando son sometidos a ya lo que es el reclutamiento, esa responsabilidad de crianza o vigilancia sobre estos niños, niñas o adolescentes. Tenemos que el tráfico de niños, niñas y adolescentes, tipificado en el artículo 266, tiene una prisión de 10 a 15 años por este tipo de promociones, facilitación o ejecución de actos destinados a la entrada o salida del país de niños, niñas o adolescentes. Tenemos también el lucro para entrega de niños, niñas o adolescentes establecido en el artículo 267, ¿verdad? Quien promete entregue a un hijo o pupilo, el niño, niña o adolescente bajo su responsabilidad de crianza a un tercero mediante el pago o recompensa. Esto es
establece prisión de 2 a 6 años. Esto se da sobre todo incluso en casos que se han dado de estas madres o padres que dejan bajo responsabilidad a su pareja sentimental, o en el caso de existir lo que se llama el concubinazgo, el concubino, o lo que es la establección de hecho, de esa establección conyugal de hecho estable, ¿verdad? Entonces, bueno, estas personas hacen este tipo de actividad. También tenemos la privación ilegítima de la libertad, está establecida en el artículo 12 y 8, quien prive a un niño o niña o adolescente de su libertad fuera de los casos que expresamente autoriza esta ley, pueden tener una prisión de 6 a 2 años. La falta de notificación de la detención, esto en el caso, está establecido en el artículo 12 y 9, en el caso de que el funcionario o funcionaria policial responsable de la aprehensión de un niño o niña adolescente que no dé inmediata información al fiscal o a la fiscal del Ministerio Público y a las personas indicadas por el aprehendido, o sea, para informarle a sus padres, puede tener una prisión de 3 a 1 año el mismo funcionario. El desacato a la autoridad está tipificado en el artículo 270, quien impida o entorpezca o incumpla la acción de la autoridad judicial, del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes o del fiscal del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público, en ejercicio de las funciones previstas en esta ley, puede tener una pena de 6 meses a 2 años. También está el fraude en la notificación, el artículo 27A, el funcionario o funcionario del Poder Judicial, el funcionario de administración de correo, el empleado o empleada de personas jurídicas de carácter público o privado, y toda persona que haya contribuido a realizar una notificación judicial falsa o haya forjado la misma, puede tener una prisión de 1 a 5 años, ¿verdad? Tenemos también el falso testimonio, tipificado en el artículo 271, quien dé falso testimonio en cualquiera de los procedimientos previstos en esta ley puede tener una prisión de 6 meses a 2 años. También puede ser ampliada la misma hasta una prisión de 2 a 5 años si la falsedad es causada a causa de la privación o extinción de la patria potestad o de una determinación indebida de la obligación de manutención. También hay un parágrafo tercero que habla sobre la retractación conforme al Código Penal. Tenemos que la sustracción y retención de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?, puede tener una prisión de 6 meses a 2 años. La omisión del registro de nacimiento está establecido en el artículo 273. El médico, enfermera, encargado o encargada del servicio de salud que omita identificar correctamente al neonato y a la parturienta con ocasión del parto puede tener una prisión de 6 meses a 2 años. También la omisión de atención. Esto está establecido en el artículo 274. Tiene que ver cuando el médico, enfermero, encargado o encargada de un servicio de salud que omita atender a un niño, niña o adolescente en situación de emergencia, a la que hace referencia el artículo 48. Puede tener una prisión de 6 meses a 2 años. También la omisión de denuncia, el artículo 275, quien está dirigido o estando obligado o obligada por ley a denunciar un hecho del que haya sido víctima un niño, niña o adolescente, no lo hiciere inmediatamente. O sea, se puede convertir en cómplice y puede tener una prisión de 3 a 1 año. Entonces tenemos pues que el derecho también a la privacidad. Es importante señalar que está prohibido publicar la imagen o fotografías de menores de edad sin la autorización de sus padres, madres o responsables. Así mismo, cuando un niño, niña o adolescente está implicado de una forma u otra un hecho punible, está prohibida la publicación o divulgación de su imagen, fotografía, cualquier otro dato que permita identificarlo, salvo aquellos casos que sean autorizados judicialmente. También es necesario hacer un llamado de atención a estas madres que permiten pues, el uso del celular, donde las niñas a veces están bailando, haciendo estos bailes un poco eróticos o exóticos con chores cortos, y que esto hace vulnerable a esta niña o a esta adolescente, por cuanto usted la está induciendo a que le falten el respeto y puedan incluso
propiciar, vamos a decir, que su conducta vaya cambiando y sea también vulnerada, pues como en la parte ya sexual. Se han dado casos donde las madres también han sido imputadas, madres o tías y amigas, ¿verdad? Vecinas, porque han caído en la prostitución infantil o están promoviendo este tipo de actividades. La LOGNA en el artículo 65 establece el derecho al honor, la reputación propia, su propia imagen, debe haber un respeto, su vida privada e intimidad familiar. Esto dice lo siguiente: todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho al honor, reputación y propia imagen. Asimismo tienen el derecho a la vida, a su vida privada e intimidad en la vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales. Se prohíbe exponer o divulgar a través de cualquier medio la imagen de los niños, niñas y adolescentes contra su voluntad o la de sus padres o madres, sus representantes o responsables. Asimismo, se prohíbe exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones a través de cualquier medio que lesionen el honor o la reputación de los niños, niñas y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Tenemos que estar prohibido exponer o divulgar por cualquier medio electrónico y digital, datos o informaciones o imágenes que permitan identificar directo o indirectamente a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles, salvo autorización judicial fundada en razones de la seguridad u orden público del Estado venezolano. En cuanto a las infracciones no penales en la LOGNA, tenemos que, además de las sanciones penales que implican pena de presidio, la LOGNA también establece una serie de sanciones aplicables según la infracción que se cometa en perjuicio de los derechos de un menor de edad. Estas infracciones pueden abarcar desde violar el derecho de opinar que posee todo niño, niña y adolescente hasta su entrega ilegal, entre otras. Asimismo, la ley especifica cuál es el monto de la multa a pagar. Esta es calculada en base al valor vigente de la unidad tributaria, siempre y cuando no sea un hecho punible. Entonces, esta ha sido la información que el día de hoy de manera informativa, orientadora para la reflexión tanto de niños, niñas, adolescentes y de toda la ciudadanía, para que la tomen en cuenta y vean y sepan cuáles son las responsabilidades establecidas en esta ley en cuanto a la responsabilidad penal o ante la comisión, como dije, de infracciones, ¿verdad? O de algunos delitos en donde pueden estar incursos niños, niñas o adolescentes, y por supuesto la responsabilidad que tienen los padres. No es que los padres no tienen su responsabilidad, ya están, ahí también están establecidas, por cuanto a veces el padre es el responsable, pues el tutor, el que tiene que velar por incentivarle buenos valores, valores sociales, valores familiares, desde el hogar, ¿verdad? Desde la unión familiar, desde la familia se fomentan esos buenos valores y debe fomentarse sobre todo la educación. Usted debe poner reglas de conducta, ¿verdad? Imponer la armonía también en el hogar, el cariño, la comprensión, estar pendiente de las actividades y monitorear lo que hace su representado. También debe existir la orientación en cuanto a esa, vamos a decir, el feedback que él pueda tener con sus amigos, en su colegio, pero debes de monitorearlo y también de que no se esté perdiendo, pero vamos a decir, por mucho tiempo por allí, en la calle, porque vamos a decir, se relacione mucho con personas que puedan, esos pares, como lo llaman por allí, niños de la misma edad, ¿verdad? Que los puedan estar orientando a hacer, vamos a decir, portarse mal o cometer cualquier otra mala acción, vamos a decirlo así. Entonces,
debemos de tomar en cuenta estas sugerencias por el bien de todos. Recordemos, ¿verdad? Como lo decía Pitágoras, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Esta ha sido toda la atención, la información, ¿verdad?, que les puedo suministrar. Transmitió para ustedes, comisionado jefe del Cuerpo de Policía del Estado Bolivariano de Yaracuy, Joel Salcedo, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Recuerden que los esperamos prontamente en nuestro programa La Voz del Inspector y también en el programa Estrategias Virtuales y Policiales. Entonces, que debemos de coadyuvar pues a la seguridad ciudadana. Y recuerda vernos también y sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, @Azul Estéreo Radio Digital en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube Azul Estéreo Radio Digital, y también a través de la www.como102fm.com y en nuestra página Azul Estéreo Radio Digital. Gracias por su atención. Bueno, hemos culminado este programa del día de hoy con relación a esta interesante temática que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, la ley especial como fue o es la LOMNA, con sus diversas reformas que ha tenido desde el 2015, y por supuesto la parte de las responsabilidades penales, esas responsabilidades que incluso tienen los padres o representantes y las personas que también se han visto, vamos a decir, involucradas en hacer el uso indebido para cometer delitos de niños, niñas y adolescentes, lo cual se encuentra penado por esta ley especial y por el Código Penal. Entonces ya es un llamado a la reflexión. Debemos de monitorear más a nuestros niños, niñas y adolescentes y por supuesto no vulnerar ni respetar sus derechos. Entonces los esperamos en el próximo programa. Cuídense mucho y hasta pronto.